para la teleaudiencia, para la producción, el control central y feliz 20 de junio. Feliz Día de la Patria, profe. Un día importante para los argentinos. Antes de entrar a la definición de la actualidad, analizamos con mi compañero qué significó Manuel Belgrano para la historia nacional. Y encontramos allí que fue funcionario de la monarquía española, consulado en nuestra tierra, y un gran conocedor de comercio internacional, de comercio exterior. Es decir, Belgrano también entendía de estas cuestiones que quizás hoy al presidente Javier Milei se le escapan un poco. Belgrano era abogado, Sí. Belgrano era un hombre que venía de una familia pudiente, una familia vinculada con el poder en ese momento, y eso lo hace ser más admirable todavía, porque él renunció voluntariamente a una vida de privilegios para unirse en un tema en el cual él no era ducho, que era ser comandante militar, general en el proceso revolucionario argentino. Realmente para mí la figura de Belgrano es más que admirable por todo lo que significó su renunciamiento, por todo lo que significaron sus convicciones, y más de uno hoy en el gobierno tendría que seguir su ejemplo. Bien, me gustó esa definición, profesor, en este día importante. Es importante recordar lo que hizo y quién fue Manuel Belgrano. Vamos a la actualidad. Nuevo viaje del presidente Javier Milei, va a recibir algunos premios y en esta vez sí viaje oficial, se reunirá con algunos empresarios, estará con el canciller alemán. ¿Cómo ve los viajes del presidente que ya batió récords en Argentina? En primer lugar, verdaderamente el doble discurso de la cuestión de la austeridad y cosas por el estilo. En segundo lugar, el tema de que hasta ahora a la Argentina no se ha dado $1 ni €1 de todos sus viajes. En cambio, está proyectándose él personalmente, no a la Argentina, él, Javier Milei, como aspirante a líder de la ultraderecha global. En tercer lugar, en alguno de sus viajes ha violado claramente normas de cortesía internacional y ha incurrido en una violación al principio de no injerencia en asuntos internos de otros países. Sí. Meterse a hablar con los opositores en Estados Unidos y particularmente en España. Lo de España es, yo diría que ya escandaloso, porque luego de los problemas con la esposa del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y haberse reunido a la luz del día con la gente de Vox, ahora se va a reunir con la principal opositora a Pedro Sánchez, la alcaldesa de Madrid, sí. Y sigue atacando al gobierno español. Yo digo que valore el presidente Milei que el gobierno de España no lo declara persona non grata. El presidente está violando todas las normas de la Convención Internacional de Relaciones Diplomáticas y una aclaración sobre la reunión con el canciller Olaf Scholz de Alemania. En realidad va a ser solo una reunión de cortesía, claro, porque el canciller alemán se ha manifestado molesto por los dichos del presidente Milei sobre el presidente español. De hecho, la última declaración de Olaf Scholz, el premier alemán, ha sido que quien utiliza ese lenguaje en realidad está hablando de sí mismo. Un duro mensaje para el presidente argentino de parte del líder alemán. Claro. Con respecto a lo que mencionaba, ¿no? Este conflicto diplomático con el jefe de Estado español, ¿no? Con Pedro Sánchez, sí, lo que ya públicamente se ha conocido. El gobierno argentino se ampara en este comentario del ministro de Interior, ¿no? Que en algún momento mencionó que podría haber consumo de estupefacientes, en que en algún momento Pedro Sánchez dijo que esperaba que gane Sergio Massa y no Javier Milei durante la campaña del año pasado. Ahora, Pedro Sánchez no vino a un mitin político de oposición, o en ese caso supongamos que lo haya invitado a Sergio Massa, ¿no? A su parte de su campaña previo a una elección. Es decir, hay particularidades que hacen diferente, si se quiere, una ofensa a partir de redes sociales y un discurso en mismo suelo español en contra del presidente de ese país. Sí, además quiero recordar que el mismo presidente Milei le respondió en muy duros términos al ministro español y el vocero presidencial Adorni, inclusive dijo en más de una ocasión que él daba por terminado el tema y puso, como siempre pone, fin. Sí. Luego de esto el presidente la siguió. Fue a España a seguir ofendiendo, fue a España a un mitin político y ahora vuelve, pero además desafiando a Pedro Sánchez, criticando a Pedro Sánchez, acusándolo de violar libertades
por cuestionar a un periodista que acusó a un ministro de Pedro Sánchez de utilizar un auto oficial para ir a un recital. Es decir, la verdad es que el manejo de la diplomacia argentina en este momento está en un tembladeral. Las desautorizaciones a la Cancillería, el desmanejo con el tema de los embajadores, y hoy nos enteramos de que la aspirante a política y embajadora argentina ante la OEA ha cuestionado que se cuestione la violación a los derechos de las mujeres en la República de Haití. La verdad es que estas cosas son un retroceso más que preocupante, y hasta el comisionado de la ONU por los Derechos Humanos ha advertido a la Argentina del retroceso que significa en los discursos de derechos humanos por parte de Argentina. Claro. Pablo, para aquellos que, a ver, siempre me gusta a mí que sos bastante didáctico, que podés educarnos en estos temas. Para aquellos que aplauden las chiquilinadas que por ahí escuchan al vocero presidencial o que son fanáticos de la red social X, ¿no? Y están viendo constantemente cómo se da este debate entre Javier Milei y Pedro Sánchez, ¿qué consecuencias reales puede traer para la Argentina esta forma de proceder de nuestro gobierno? Bueno, primero, ya nos trae problemas con España respecto de que España es un país cuya mano significa muchos votos en el directorio del Fondo Monetario. En segundo lugar, que agradezca el presidente que el gobierno chino pospuso un año la devolución del swap, porque en ese sentido iba a significar que España iba a exigir al Club de París que Argentina cancele inmediatamente la deuda con el Club de París, porque se iba a violar el principio del pari passu, es decir, que todos los acreedores deben tener el mismo trato. En tercer lugar, no estamos ofendiendo a Pedro Sánchez, nos estamos malquistando con la Unión Europea, que es una gran compradora de productos argentinos. Claro. En cuarto lugar, Malvinas. El tema de Malvinas, yo quisiera verle la cara al señor presidente de la República cuando se enteró de que la resolución que aprobó el Comité de Descolonización en la ONU hace 3 días fue propuesta por Chile y por Venezuela y aprobada por China, Brasil, Cuba y Nicaragua. Es decir, todos los países a los cuales el señor presidente agravia son los países que propusieron y apoyaron el reclamo argentino sobre las Malvinas en la Organización de las Naciones Unidas. Claro. Pablo, por suerte que las relaciones de hermandad entre los pueblos superan a los gobiernos, ¿no? Porque si no estaríamos en un problema grave. Sí, yo de todas maneras quiero ver, agradezco mucho el comentario suyo, quiero ver cuando se vote en la Asamblea General la resolución, porque el G77, el Movimiento de Países No Alineados, está muy molesto con el Estado argentino por el cambio de posición respecto de Palestina. Sí. Ahí te quería llevar, Pablo, gracias que lo introdujiste al tema. Porque uno trata de encontrar una definición de la política exterior argentina, ¿no? Hemos tenido cambios drásticos en nuestro país, del gran alineamiento de Carlos Saúl Menem con Estados Unidos, al kirchnerismo con su política particular, y uno no le puede terminar de encontrar, más allá de que es fanático de Estados Unidos, de Ronald Reagan. Me parece que la definición de la política exterior argentina se da por la búsqueda de enemigos más que por la construcción de aliados, porque, por ejemplo, nos metimos en el conflicto con Irán y con Palestina, ya no solamente con Palestina, por la cuestión de Israel. Una definición que a nosotros no nos la pedía nadie, no nos pedía nadie la intervención, de hecho dudo mucho que le interese lo que dice Argentina sobre ese tema a Israel, y sin embargo nos hemos plantado en la vereda del frente como decir, acá están nuestros enemigos. Lo mismo con el apoyo irrestricto a Ucrania, obviamente con su guerra en Rusia. Es decir, es como que uno puede encontrar más la construcción de un rival que la construcción de un bloque de aliados para la Argentina. Yo agradezco el comentario que he hecho porque eso me lleva a establecer una diferencia entre el gobierno de Carlos Menem y este gobierno. El gobierno de Carlos Menem efectivamente tuvo un alineamiento con Estados Unidos, pero los costos respecto de América Latina los pagaba el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo que hace este gobierno no es alineamiento, sino lo que se llama en relaciones internacionales proxy. ¿Qué significa? Que somos los voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos ante América Latina, pero los costos los está pagando Argentina, particularmente en un enfrentamiento con Brasil, con Chile, con Bolivia, con Venezuela, con México, con Colombia, con Cuba, con Nicaragua. Es decir, y ahora nos enteramos de que esta aspiración de alineamiento con la política de represión
y de violación a los derechos humanos de El Salvador, inclusive tampoco iría por buen camino porque el propio presidente de El Salvador ha advertido a la Argentina respecto de la represión a los manteros, esto es muy cómico, y de que el tema de la Argentina no se compadece con lo que ha pasado en El Salvador. Una cosa es combatir pandillas y otra cosa es los narcos y el delito común. Por último, el propio presidente de El Salvador reivindica su alineamiento con China, las inversiones con China y además el tema de las políticas sociales en El Salvador, a donde he estado en febrero precisamente como observador de las elecciones presidenciales. La política social del presidente es muy amplia, mientras que en Argentina parece que los pobres molestan y el hambre es una cuestión inventada por C5N. Y sinceramente, Argentina está retrocediendo en la protección de los derechos humanos y en la cobertura de las necesidades básicas, inclusive los medicamentos para enfermedades terminales. Claro. Pablo, a ver, ya sabemos que este gobierno negó el ingreso a los BRICS, ¿no? Que se van a ampliar, va a considerar otros países, por él considerar esto que decía, que no va a comerciar ni con China, ni con Rusia, ni con ningún socialista, ¿no? Hoy vemos que necesitan de China por la cuestión del swap. El cambio de posición, o si bien la necesidad en realidad de cambiar de posición, ¿podría renovar en algún momento esa invitación que se le hizo a nuestro país? Yo espero que sí. El tema es que en las relaciones internacionales habitualmente los cambios de gobierno no implican automáticamente un cambio de alineamientos por parte de otros países, porque primero que nada hay una cuestión de confianza, segundo hay una cuestión de reconstrucción de lazos y tercero, particularmente con Oriente, me refiero a la India, Vietnam, China, son países en los cuales el uso del lenguaje es muy importante. Cuando nosotros nos hemos reído de los chinos, como ha hecho la señora canciller, cuando el presidente ha llamado delincuente, asesino, maldito comunista al líder chino, esas cosas no cambian de un día para el otro. Y lamentablemente hay que decir que, conociendo a los chinos, lleva mucho tiempo subsanar esas heridas. Como comentario, recuerden ustedes lo que le costó al gobierno de Estados Unidos acercarse en su momento a Mao Zedong, y se pudo acercar porque existía un fuerte enfrentamiento entre China y la Unión Soviética. Y entonces la triangulación de las relaciones internacionales le sirvió a Estados Unidos. Pero en este momento, donde hay buenas relaciones entre Rusia y China, la posición argentina sobre Ucrania en la reciente conferencia de paz, que terminó siendo un fracaso, entre paréntesis, aleja al Estado argentino, no al gobierno, al Estado argentino, de cualquier posicionamiento cercano a China. La política exterior de un país no es llevarse bien o mal con un vecino que mañana necesito que me preste un envase para ir al supermercado del chino y no pagarle el envase retornable, sino que acá es construcción de confianza y particularmente con distintos países como los del Oriente, la construcción de la confianza lleva mucho, mucho tiempo. Bien. Pablo, no te quiero robar más tiempo, te voy a pedir una definición final. Tiene que ver con, a ver, hay una suerte, de hecho, de propuesta por parte de los Estados Unidos de renovar, si se quiere, la doctrina Monroe, más modernizada, más maquillada, con algunos otros elementos, ¿no? Pero es básicamente, como se suele decir, Latinoamérica, el patio trasero de los Estados Unidos, pero, y esto es lo más grave, que nuestra agenda y de intereses internacionales sean las mismas que representan los intereses estadounidenses, ya saben para dónde va ese lado. A la Argentina, aquello que se le propuso ya hace 2 años, ¿no? El 2022 creo que fue que se hace esta propuesta, ¿le conviene esa postura? ¿Le conviene equidistancia entre lo que hoy tenemos China, Rusia, Estados Unidos, si se quiere, Unión Europea? ¿Qué es lo que le conviene a la Argentina adoptar ahora? En el siglo XIX, un diplomático argentino respondió a la doctrina Monroe, que es América para los americanos, con una frase: América para la humanidad. Sostengo esa última doctrina, no a los alineamientos ciegos, sí a la defensa de los intereses estratégicos y objetivos de la Argentina, que este gobierno ha dejado de lado para proteger, difundir y alinearse con objetivos e intereses que no son ni los de la historia argentina ni los del presente, que no son los de Malvinas, que no son los del Atlántico y que no son los de la Antártida Argentina.
Excelente, Pablo querido, muchísimas gracias siempre por la explicación, por el análisis y obviamente por ser tan didáctico. A ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes, gracias por tenerme en cuenta y nuevamente, feliz 20 de junio, pese a que el señor presidente de la República en campaña electoral dijo que para él una bandera era un muro y el día de la bandera era el día del muro. Bendito sea el muro celeste y blanco que nos identifica ante el mundo como una nación pacífica, soberana y libre, pero libre de verdad y no en sentido de frase hecha. Pablo querido, muchas gracias. Que viva la patria. Feliz 20 de Viva. junio. Bueno, pasaba el profe Pablo Weble, analista.